Muy buenas noches a todos. Acaba de ganar el Sportivo Trinidense. Victoria 1-0 ante el conjunto de Ameliano por la fecha 11. En condición de local en el estadio Martín Torres se jugó este partido pasado por agua, bajo lluvia. Un partido que dejó tela por cortar, a decir verdad. Muchos dirán, no, pero era para cerrar la fecha, qué sé yo, un lunes, lunero, 6:30 de la tarde, el tiempo no ayudaba, pero dejó cosas interesantes, dejó perlitas de las cuales vamos a estar hablando en este video. También voy a hablar de la selección, de nuestra clasificación al mundial, de lo que se viene mañana para el conjunto paraguayo, que tenemos que jugar ante Perú, tenemos que cerrar con broche de oro lo que fue la clasificación nuevamente a un mundial tras 15 años. Y sobre todo también como hacer un balance general de lo que fue la primera rueda para el conjunto de Santísima Trinidad. Una primera rueda, a decir verdad, con muchas sorpresas a nivel personal, muchas sorpresas. Para bien, lastimosamente alguna que otra para mal, pero vamos a ver el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque hoy se ganó. Se ganó más que con fútbol, fue con actitud, con ganas, con empuje, como hay que jugar los partidos de local. Tuvimos esa cuota que nos faltó, qué sé yo, contra Nacional o contra Libertad. A la pucha, somos locales. Vamos ya, somos locales, vamos a ganar. Eso vi hoy, a diferencia de los dos partidos que cité anteriormente, por darles el ejemplo en los cuales tuvimos resultados adversos como contra Nacional y Libertad, en condición de local también. Y se ganó un partido importante, un partido de 6 puntos. Duelo directo, duelo clave, siempre contra Meliano, casi como un clásico yo lo veo, porque no en el sentido de rivalidad, pero en el sentido de que hay que ganar estos puntos. Son, son puntos clave y antes yo lo veía del lado de ojo con la lucha en los promedios, y ahora por suerte, para fortuna, porque nos está yendo bien y a Meliano en parte también, para mirar la tabla de arriba de la clasificación y la competencia, a la sudamericana, por ejemplo. Y se ganó un partidazo, se ganó un buen partido, un partido de 6 puntos. Nos dejó también acomodados en la tabla, nos dejó en tercer lugar, detrás de Guaraní, detrás de Cerro. Y como ya le decía, lo del partido, tuvo varias cosas. Alan Cano arrancó de titular, creo que es por el tema lo del sub-19. También no estuvo Juan Vera, creo que también es por la lesión. Sendu estuvo en la saga central. Trinidense tuvo un equipo, quizás no siempre el titular, los titulares de siempre, por las bajas que ya les dije, por la obligación también de meter al sub-19, que Alan Cano también se lo gana, claro, también es mérito de él. Arrancó Rayer también, y en lo que vi de vuelta a nuestro medio, con Laucha Viera y Beto de la Cruz, un medio campo sólido, asentado, que evidentemente si no pasa nada raro, no lo saca nadie, ni Jesucristo lo saca de ese medio campo a Laucha y a Beto. Y hablando de Laucha, un gol merecido, lo venía buscando hace tiempo. Siempre al jugador le gusta hacer su gol, se siente mimado, se siente congratulado, se siente contento. Y más en el caso de Laucha, que está esperando otro hijo, creo que ya es el segundo. Y una ocasión especial para él y para levantar ánimos tras la vuelta, de más, ¿cómo se dice? A la vuelta a las canchas, por decir así, a volver a jugar regularmente, por decirlo de alguna manera. Bueno, él metió el gol de cabeza, metió el 1-0. Si bien se desvía en un jugador de Ameliano, eso lo confunde un poco al arquero Martínez de Ameliano. Pero, ¿qué más da? Gol es gol. Él fue el que impactó la pelota para que vaya al arco rival. Se metió bajo los 3 postes, fue el 1-0. Y Ameliano no hizo mucho más como para buscar el empate. Como que jugó a especular, jugó a esperar a Triqui, jugó a esperar el error nuestro. Y Trinidense, la verdad, estuvo muy prolijo en defensa, muy prolijo en el medio. Arriba nos faltó, sí, señores, arriba nos faltó. No fue perfecto. Tuvimos chance con Cuca, con Romero. Hoy Romero si bien tuvo un tapadón de Martínez, un pase
recuerdo de César Benítez que el mismo Romero le marca, remata, no sé cómo hace Romero para rematar, un gran tiro que saca el arquero. También tuvo una de cabeza frente al arco, de esas que no se puede fallar. En ocasiones como hoy sí, en días como hoy sí, porque el equipo anduvo bien y el rival no puso tanta resistencia, etcétera. Y no estuvimos tan finos, arriba. Eh, si bien pudimos agrandar el resultado, pudimos meter el segundo, el tercero, tampoco es que fuimos una máquina, una aplanadora. Y el resultado creo que quedó bien, quizá un 2-0, iba a quedar un poquito mejor, pero quedó bien en líneas generales. Trinidense hizo lo suyo, hizo lo que tenía que hacer, ganar. Porque la clave hoy, para dar vuelta a la página del papelón del otro día, era ganar hoy. Ganar medio a cero, de penal, de cabeza, gol en contra, que meta a Rúa y el gol, no sé cómo sea, pero ganar. Y se hizo, se ganó, se cumplió a otra cosa mariposa. Este resultado, hablando de ganar, nos deja en tercer lugar. Guaraní está puntero con 25 puntos. Cerro lo sigue con 21 puntos. A un partido menos cuenta el Ciclón por el tema de que ellos pidieron postergar el partido antes de Tembetar. Sí, pidieron postergar el partido. Dice que por los convocados en la selección Velázquez, Gatito Fernández y... Ay, no me estoy acordando del otro. Excusa barata, no sé por qué Cerro hace eso, pero bueno. Está en la ley, pueden pedir la postergación y lo hicieron, todo bien. Guaraní con 25, Cerro con 21, Trinidense ahí con 20 puntos. Lo cierra la tabla importante, claro. Nacional con 19 y Luque con 17. Luque que cayó 3-2 de forma increíble ante Guaraní. Y Guaraní que está con todo. Yo creo que, así hablando objetivamente, lo que yo veo, obviamente saben cuál es mi deseo, que Trinidense salga campeón del clausura, pero hablando así de los otros equipos, creo que Guaraní es el máximo candidato ahora mismo por el nivel de juego que está desplegando, que siempre desplegó, ojo, porque no es que ahora Guaraní empezó a jugar bien, no, Guaraní a lo largo del torneo estaba jugando bien, por A, B motivos no se le daba, y ahora está encontrando eficacia, solvencia sobre todo, y los resultados, que son lo más importante al final, que es lo más importante en el fútbol, el resultado. Y Guaraní es un candidato serio, si no decae, va directo para campeonar este año, después de varios años. Creo que en el 2016 fue su último título a nivel local, sacando la Copa Paraguay de 2018, por supuesto, que no la olvidé. A ver, señores, esta semana un poco atípica de fútbol por el tema de la selección. Todos estábamos metidos como con el chip de la albirroja. Vamos a Paraguay, esto que aquello, clasificamos al Mundial. Un logro importantísimo, tras 15, 16 años vamos a volver a jugar una Copa del Mundo. Y mañana mismo jugamos. La albirroja juega a las 8:30 contra Perú en el Estadio Nacional de Lima. Para cerrar con broche de oro, para cerrar bien lo que sería esta campaña, una gran campaña, histórica campaña de clasificatorias para Mundial México, Canadá, Estados Unidos 2026. Vamos a ver, tenemos bajas también, creo que Almirón por acumulación de tarjetas, Gómez y no sé qué otro más. Como 3 bajas tenemos de jugadores que no van a poder disputar partido por acumulación de tarjetas, pero ya a esta altura creo que es lo de menos. Creo que al hincha, a vos que estás mirando ahí, ya importa poco y nada. La felicidad fue total, las calles se rebasaron, festejamos en familia, con amigos, chupando, comiendo. Hasta la persona que no ve fútbol se puso a ver fútbol. Todos nos alegramos por ese momento gracias a la selección, y para que vean cómo el fútbol te puede dar una pequeña alegría, por lo menos a vos que laburas todo el día como negro, laburas como loco, no ves tu plata, no te reconocen en ningún lugar, te peleas con la familia, con los amigos, y al final parece que encontrás ese refugio en el fútbol, y eso a más de uno le identifica. Y eso es lo que yo vi reflejado en la mayoría de las personas que salieron a festejar a las calles este triunfo histórico de la selección paraguaya. Pero bueno, la selección paraguaya es circunstancial, eso es lo que yo siempre digo también. El telón se baja, lo que importa
Sí, lo que importa es el club del cual uno es hincha, porque ese está siempre, está toda la vida. Y vamos a estar atentos para lo que Trinidense pueda hacer en las siguientes fechas. Como ya les dije, cerramos de una buena manera esta rueda y nos toca la próxima fecha, la fecha 12, nos toca jugar nuevamente en local contra Recoleta el domingo a las 7 de la tarde. Allí estaremos. Hoy no pude estar porque tuve una circunstancia en un hospital, pero todo bien por suerte, no nada que alarmarse. Pero la próxima fecha sí estaremos ahí, esperemos de Santísima Trinidad, haciendo cobertura, seguimiento al encuentro ante Recoleta, otra final que hay que ganar como sea. Y nada, dejo el video acá para que no se extienda más y le agradezco a todos los que llegaron, al que llegó hasta acá. Un abrazo, un saludo a todos los que siempre están y vamos, Chiqui, todavía vamos Paraguay.